¿Por qué unas mujeres tienen pechos más grandes que otras? Los pechos femeninos son una de las características físicas más llamativas de la especie humana, pero también una de las más incomprendidas desde el punto de vista genético y evolutivo. A diferencia de otras especies de primates, en las que el tamaño de los senos solo aumenta durante la lactancia, en las mujeres humanas los pechos son permanentemente prominentes desde la pubertad, incluso en ausencia de embarazo. Pero ¿por qué unas mujeres tienen pechos naturalmente más grandes que otras? ¿Es solo cuestión de alimentación? ¿Influye el clima? ¿O hay algo mucho más profundo, escrito en el código genético de sus ancestros? ¿El tamaño de los pechos en las mujeres puede influir en su salud? ¿Existe un tamaño ideal? ¿Por qué en Latinoamérica existe tanta variedad de tamaños? Las respuestas, como casi todo en biología humana, no son simples ni únicas, pero sí fascinantes. Y ahora las vas a conocer. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta, y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. El tamaño de los pechos está determinado en gran parte por la genética. Estudios realizados por el Consorcio de Investigación de UK Biobank, que analizó datos genómicos de cientos de miles de mujeres, han identificado al menos 7 regiones del genoma humano que están asociadas con el volumen mamario. Una de las más relevantes es una variante en el gen ZNF703, el cual regula el desarrollo de los tejidos glandulares durante la pubertad. Pero no es el único. Otros genes, como el receptor de estrógeno, el IGF-1 o factor de crecimiento similar a la insulina, y el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos también participan. Todos ellos están implicados en procesos hormonales y de crecimiento celular que determinan cuánto tejido adiposo y glandular se acumulará en las mamas. Es decir, el tamaño de los senos no depende exclusivamente de la cantidad de grasa, como se suele pensar, sino de una compleja combinación de genes que determinan el tipo y cantidad de tejido que se desarrollará en esa zona del cuerpo. Muchos podrían pensar que si la madre tiene pechos grandes, la hija los tendrá también. Y aunque eso es parcialmente cierto, lo más sorprendente es que la herencia no es exclusivamente materna. También se han encontrado correlaciones genéticas con el cromosoma X y con ciertas regiones autosómicas heredadas del padre, lo que significa que una mujer puede heredar predisposición al tamaño de los senos incluso por parte de su línea paterna, aunque los hombres de esa rama familiar no lo expresen físicamente. Además, se ha observado que mujeres de ciertas regiones del mundo tienden a tener pechos más grandes, como en América del Norte y Europa del Este, mientras que en algunas regiones del sudeste asiático o del África subsahariana suelen ser más pequeños y firmes. ¿Pero por qué? Porque el mapa genético de esas poblaciones ha sido moldeado por miles de años de selección natural, climática, nutricional y sexual. En biología evolutiva, se plantea que los pechos femeninos son una característica sexual secundaria que evolucionó no solo para la lactancia, sino también como señal visual de fertilidad y salud reproductiva. Investigadores como Desmond Morris propusieron que los pechos humanos evolucionaron como un eco visual de los glúteos para atraer visualmente a la pareja incluso de frente. Otros científicos apuntan a que el tejido adiposo en el pecho cumple una función térmica, ayudar a conservar calor en climas fríos, lo que explicaría por qué en regiones más cercanas a los polos los pechos tienden a ser más voluminosos. En contraste, en climas tropicales, donde la temperatura corporal necesita disiparse con mayor eficiencia, los cuerpos tienden a ser más delgados y los pechos más pequeños, en lo que sería una adaptación natural al entorno. Aunque el factor genético es clave, la expresión de esos genes está regulada por las hormonas, en especial los estrógenos y la progesterona.
Las mujeres con niveles más altos de estrógenos durante la pubertad tienden a desarrollar pechos más grandes, siempre y cuando su genética lo permita. Y aquí es donde entra la etnicidad. Estudios han revelado que las poblaciones caucásicas y afrodescendientes suelen tener mayores niveles de estrógenos circulantes durante el desarrollo, lo que puede llevar a un mayor crecimiento del tejido mamario. Por otro lado, poblaciones del sudeste asiático tienden a tener niveles más bajos, lo que se traduce en un desarrollo más moderado. Pero también influyen factores culturales y nutricionales. El consumo de ciertos alimentos ricos en fitoestrógenos o grasas saturadas puede alterar el equilibrio hormonal en etapas clave del desarrollo, amplificando o reduciendo el potencial genético del cuerpo. Y llegados a este punto, veamos ahora el enigma genético del busto femenino en América Latina. ¿Qué nos revela el cuerpo sobre el origen de nuestras mujeres? En América Latina, este tema adquiere un matiz distinto. Mientras en otras regiones del mundo puede haber cierta homogeneidad, en América Latina existe una extraordinaria diversidad de tamaños, formas y proporciones mamarias. Desde mujeres con busto muy prominente en zonas andinas y caribeñas, hasta mujeres con pechos más discretos en ciertas comunidades amazónicas o mesoamericanas, el cuerpo parece hablarnos, pero en un idioma genético aún poco comprendido. Y la pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué hay tantas diferencias en el tamaño de los pechos entre las mujeres latinoamericanas? ¿Qué origen genético esconde esta variedad tan visible y tan ignorada por la ciencia tradicional? Debes tener en cuenta que Latinoamérica es el epicentro del mestizaje global. Aquí los cuerpos son el resultado de un cruce milenario de tres grandes raíces genéticas. La raíz indígena americana, con miles de años de adaptación local al clima, la altitud y la dieta. La raíz europea, llegada con la conquista, que trajo consigo genes caucásicos, especialmente ibéricos. La raíz africana, introducida a través de la trata esclavista, que aportó variantes genéticas con rasgos muy definidos, incluyendo estructuras corporales voluminosas en algunas regiones. A esto se suman migraciones más recientes, árabes, italianos, chinos, japoneses, polinesios, entre muchos otros. Y en consecuencia, el cuerpo latinoamericano, y en especial el cuerpo femenino, es un mosaico genético en constante evolución. Esta mezcla ha generado configuraciones únicas. Mujeres andinas de baja estatura con bustos prominentes, mujeres caribeñas de curvas pronunciadas, mujeres del altiplano con pechos desarrollados a pesar de una masa corporal baja. Estas combinaciones no responden simplemente a la dieta ni a la actividad física, tienen una base biológica ancestral mucho más profunda. Sorprendentemente, varias investigaciones en antropología biológica han sugerido que las mujeres indígenas andinas tienden a desarrollar pechos más grandes que otras poblaciones nativas de América. Este fenómeno ha sido observado tanto en comunidades quechuas como aymaras, incluso en aquellas donde la nutrición es limitada y el índice de masa corporal es bajo. ¿Pero por qué? Una de las hipótesis más sólidas tiene que ver con la adaptación a la altitud extrema. Vivir a más de 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar exige que el cuerpo optimice su fisiología para garantizar la supervivencia, especialmente de la descendencia. En estas condiciones, las madres necesitan almacenar más tejido graso y glandular en los senos para garantizar la producción y reserva de leche materna en condiciones hostiles. Se ha observado una expresión más activa del gen ESR1, responsable del receptor de estrógenos, lo que incrementa la sensibilidad del cuerpo a esta hormona y favorece el desarrollo mamario. Además, los genes relacionados con la oxigenación, como EPAS1, identificado en poblaciones tibetanas y también hallado en variantes similares en los Andes, podrían estar asociados indirectamente a un metabolismo que favorece el desarrollo de ciertas partes del cuerpo, como los pechos, en función de la eficiencia reproductiva. Así, los pechos grandes en mujeres andinas no serían un rasgo estético, sino una adaptación evolutiva silenciosa, una estrategia genética para asegurar la supervivencia de sus hijos en un entorno donde el oxígeno escasea y los recursos son limitados.
En las regiones costeras de América Latina, especialmente en el Caribe y en algunas partes del noreste de Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, es notoria la presencia de mujeres con senos y caderas muy desarrolladas. Este patrón corporal ha sido asociado a la herencia de poblaciones afrodescendientes, entre las que se destacan variantes genéticas que tienden a favorecer la acumulación de tejido adiposo subcutáneo en glúteos, senos y muslos, incluso en condiciones de baja masa corporal general. Los estudios genéticos han identificado que ciertos alelos en genes como AdipoQ, relacionado con la distribución de la grasa, y PARC, regulador del almacenamiento lipídico, están más presentes en poblaciones africanas subsaharianas. En particular, algunas variantes halladas en mujeres de África Occidental parecen favorecer una mayor acumulación de grasa en áreas específicas como los pechos, no de forma difusa en todo el cuerpo. Además, el factor cultural también puede haber reforzado esta herencia genética. En muchas culturas africanas antiguas, el busto prominente era símbolo de fertilidad, salud y poder femenino, lo cual posiblemente influyó, incluso inconscientemente, en la selección de pareja durante generaciones, perpetuando estos rasgos en la descendencia. Ahora bien, mientras que en los Andes o el Caribe el busto prominente parece más común, en muchas comunidades indígenas de Mesoamérica y la Amazonía se observa lo contrario: mujeres con cuerpos esbeltos, senos más pequeños y menor acumulación de grasa localizada. Esto puede estar relacionado con varias razones. La primera, como estrategias de supervivencia en selvas cálidas y húmedas, donde un cuerpo más delgado y ligero favorece la termorregulación. La segunda, genética de bajo dimorfismo sexual, donde las diferencias corporales entre hombres y mujeres no son tan marcadas. Y expresión más baja de algunos genes como leptina y FGF10, lo que reduce el crecimiento del tejido adiposo y glandular en ciertas partes del cuerpo. En muchas de estas comunidades, además, la vida tradicional implica alta actividad física, dietas bajas en grasas y acceso limitado a proteínas animales, lo cual puede modular la expresión de los genes relacionados con el desarrollo mamario. La migración masiva de europeos a América Latina, principalmente españoles y portugueses, introdujo genes caucásicos con características propias: senos moderadamente desarrollados, distribución uniforme de grasa y cuerpos con menos dimorfismo marcado que el africano, pero más que el indígena. Sin embargo, dentro del propio continente europeo hay diferencias regionales. Las mujeres del norte de Europa tienden a desarrollar pechos más grandes, posiblemente por razones térmicas evolutivas, mientras que las del Mediterráneo presentan un desarrollo más medio. Así, las zonas latinoamericanas que recibieron más migrantes del norte de Europa, como Argentina o Chile, presentan una proporción más alta de mujeres con busto prominente comparado con otras regiones. Hemos visto el tema de los tamaños naturales, pero ¿qué pasa con los implantes o los cambios modernos? Vivimos en una época en la que la cirugía plástica ha modificado profundamente nuestra percepción del cuerpo femenino. Pero lo cierto es que el tamaño natural de los pechos continúa influenciando casi completamente el mapa genético personal. Incluso tras una operación estética, el cuerpo sigue respondiendo hormonal y genéticamente como lo haría sin implantes, y en muchos casos, esa información puede ser transmitida a las hijas, incluso si nunca llegaron a ver el pecho natural de su madre. Llegamos entonces a una parte inquietante de este asunto. ¿Por qué en algunas culturas el tamaño del busto se convierte en símbolo de belleza, maternidad o poder sexual? La respuesta no está solo en la biología, sino en la cultura, en la publicidad, en la historia de cómo las sociedades han moldeado los cuerpos de las mujeres a través de normas y cánones estéticos. Pero al final del día, el cuerpo sigue obedeciendo a sus propios códigos, sus silenciosas órdenes moleculares, su mapa invisible de genes que dicta lo que seremos mucho antes de que podamos decidirlo. Algo que algunos prefieren ignorar es que, más allá de su simbolismo cultural y función biológica, el busto femenino puede convertirse en una carga silenciosa, y esa carga
no es solo emocional, es física, estructural, médica y en muchos casos dolorosa. Porque sí, tener los pechos grandes puede causar problemas físicos reales, del mismo modo que tener los pechos muy pequeños puede desencadenar inseguridades, problemas de imagen corporal e incluso síntomas clínicos en algunos contextos. El cuerpo habla, pero muchas veces nadie escucha. Quienes lo padecen lo saben. Los senos grandes no siempre son un privilegio. A veces son un castigo silencioso. Médicamente, el peso del tejido mamario excesivo puede generar una larga lista de complicaciones, y entre las más comunes están, por ejemplo, dolores de espalda y columna. Sí, es real. El peso de los pechos grandes puede inclinar el centro de gravedad del cuerpo hacia adelante, obligando a la columna torácica a compensar, lo que provoca cifosis, o sea, encorvamiento, contracturas musculares, lumbalgias y tensiones crónicas en la zona cervical. Estudios en medicina ortopédica han confirmado que mujeres con senos de talla D o superior tienen una incidencia significativamente mayor de dolor crónico de espalda, en especial si usan sujetadores inadecuados o si realizan trabajos de pie o con movimiento constante. Tenemos también la compresión de nervios y dificultades respiratorias. En algunos casos, el peso del busto comprime estructuras nerviosas como el plexo braquial, causando adormecimiento en brazos, manos o dedos. También puede dificultar la expansión pulmonar al estar comprimida la caja torácica por la presión descendente del pecho. Encontramos también irritación y problemas dermatológicos. En climas cálidos o húmedos, los pliegues bajo los senos pueden generar dermatitis, infecciones por hongos y heridas por fricción constante con la ropa. Es frecuente que las mujeres con senos muy grandes experimenten dolor al correr, caminar rápido o subir escaleras, incluso con ropa interior de soporte. También están los problemas posturales y psicológicos. Muchas mujeres desarrollan posturas defensivas, encorvan los hombros para esconder, entre comillas, el busto, lo que intensifica los problemas de columna. Además, en ciertas culturas, tener senos grandes desde edades tempranas puede generar vergüenza y ansiedad social, afectando la autoestima durante años. Para quienes sufren estas dolencias de forma constante, la mamoplastia de reducción puede ser la única salida, pero no es una decisión estética. Se trata muchas veces de una necesidad médica para recuperar calidad de vida. Tras la operación, la mayoría de pacientes reporta una reducción significativa del dolor de espalda, mejora la postura y mayor capacidad para realizar actividades físicas. Sin embargo, esta cirugía no está libre de riesgos y consecuencias: posibles infecciones, pérdida de sensibilidad en el pezón, dificultades para lactar en el futuro y cicatrices visibles. El cuerpo paga, incluso al intentar sanar. ¿Y qué pasa con los senos pequeños? Este es otro lado del mismo espejo. A menudo se piensa que tener pechos pequeños no presenta ningún problema, pero eso es una simplificación que ignora otros tipos de padecimientos menos visibles, pero igual de importantes. Tenemos, por ejemplo, el impacto psicológico y social. En muchas culturas, el busto femenino se asocia con feminidad, la madurez y la maternidad. Mujeres con senos pequeños pueden llegar a sentir que no encajan con el ideal de belleza predominante. Esto puede derivar en trastornos de imagen corporal, baja autoestima, disforia de género en algunos casos y aislamiento emocional. Tenemos también el síndrome de hipoplasia mamaria. Algunas mujeres presentan hipoplasia mamaria, una condición en la que las glándulas mamarias no se desarrollan completamente durante la pubertad, lo cual puede afectar la producción de leche en la lactancia y causar dolor mamario intermitente debido a la tensión del tejido residual. Y están también desequilibrios hormonales y subyacentes. Pechos muy pequeños pueden ser señal de desequilibrios endocrinos, como bajos niveles de estrógenos, síndrome de ovario poliquístico o incluso problemas en la glándula pituitaria. En esos casos, no se trata solo de estética, sino de un aviso que el cuerpo emite a través del pecho. Y con todo esto, surge una pregunta.
¿Hay un tamaño ideal? Pues médicamente no existe un tamaño ideal universal. Todo depende de la contextura, genética, hábitos posturales, actividad física y soporte adecuado. Lo que para una mujer de 1,85 metros puede ser una talla normal, en una mujer de 1,50 metros puede representar una sobrecarga estructural. Sin embargo, los especialistas coinciden en algo. El problema no es el tamaño del busto en sí, sino la falta de adaptación estructural del resto del cuerpo, el uso de ropa inadecuada y la presión cultural por ocultar o resaltar lo que se tiene. El pecho no debería doler, ni por exceso, ni por ausencia. El busto femenino es mucho más que una característica sexual secundaria. Es una estructura anatómica viva, conectada con sistemas musculares, hormonales, nerviosos y emocionales. Y como toda parte del cuerpo, puede enfermarse, doler, transformarse o ser incomprendida. En una sociedad que ha convertido el pecho en símbolo de deseo o de vergüenza, la salud mamaria sigue siendo un tabú. Muchas mujeres sufren dolores, lesiones o malestares durante años sin recibir atención, simplemente porque es normal tener dolor por tener pechos grandes o porque no vale la pena preocuparse si son pequeños. Pero el cuerpo nunca miente y cuando habla, incluso en silencio, merece ser escuchado. Pues bien, como hemos visto, el tamaño del busto femenino no es un capricho del azar. Es el resultado de una orquesta genética heredada de generaciones anteriores, modulada por las hormonas, influida por el clima, ajustada por la nutrición y observada muchas veces con incomprensión por una cultura que ha olvidado que el cuerpo humano es, ante todo, un documento viviente de la historia evolutiva de la especie. Cada mujer lleva en su pecho, grande o pequeño, una firma genética ancestral, y esa firma es más poderosa que cualquier moda. Y en cada mujer latinoamericana, con su cuerpo único, lleva en su pecho no solo un componente funcional o estético, sino un relato de migraciones, conquistas, resistencias, mestizajes y evolución. Un mapa viviente, codificado en su ADN, que habla sin palabras del pasado remoto de sus ancestros. Y así, el cuerpo femenino se convierte en un espejo de la historia. ¿Cómo son tus pechos? ¿Conocías lo tratado en este video? Comparte tus experiencias. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.